Gloria al Señor Jesús. Muy bien, hermanos, vamos a tener un momento de la reflexión de la palabra del Señor y vamos a leer un texto de la palabra de Dios. Amén. Ezequiel, capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y lean ustedes. Y por cierto, secos en gran manera. Estoy enseñando sobre el Espíritu Santo y quiero continuar en el orden que he llevado esta doctrina. Y lo último que decía sobre el Espíritu Santo en la dominical de Pentecostés es que el Espíritu Santo renueva nuestra vida y eso implica o tiene que ver con que el Espíritu nos ayuda a ordenar todo nuestro desorden. Eso es lo que encontramos en la Biblia. La Biblia inicia casi con un desorden. Usted nota que el capítulo 1 solo anuncia que en el inicio Dios lo ha hecho todo, ¿sí? Ha mostrado los extremos de cielo y tierra y con eso queda claro que Dios ha hecho el universo. Eso es lo que ha hecho y lo que nos muestra. Sin embargo, la narración de todo comienza en el versículo 2 y lo que encontramos es que arranca prácticamente el medio de un vacío, de unas tinieblas, de un desorden. Y ahí en ese primer versículo aparece el Espíritu de Dios, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Recordemos que ordenar es poner cada cosa en su lugar. Y al poner cada cosa en su lugar, se le va dando identidad. El desorden estresa. ¿Cuántos saben que el desorden estresa? En estos días, por la gracia de Dios, no tienen al pastor estresado. Pero la casa la hemos tenido revolcada, durmiendo casi que entre cajas, porque se han estado remodelando algunas partes de la casa para poder hacerla más cómoda y más vivible. Se ha tenido que hacer algunos closets, organizar la cocina y otras cosas más. Entonces no se ha podido acomodar. Se ha podido acomodar y al no acomodar, pues todo está por ahí y entra uno y ya le va dando como mal genio de ver todo ahí en un montón. Últimamente en estos 2 o 3 días mi esposa ha estado trabajando mucho, también ha estado enferma, para que oren por ella. Le ha afectado mucho una gripa, pero ha venido ella ahí la poca fuerza que tiene acomodando y pues ya comienza a verse distinto. Y cuando se comienza a ver distinto, ese orden que se va colocando, que se va poniendo esto aquí, esto acá, y que ya se puede encontrar, ¿verdad? Estuve yéndome con pantalones azules y medias cafés, porque ni se encontraban las medias, y Dios mío, porque todo estaba, que una caja acá y no sabemos dónde viene esto. Y claro, yo creo que los que me miraron con esas medias esta semana, pero el pastor sí está grave de combinación, ¿no? Imagínense. Y es verdad, pero eso es a causa del desorden y se envían influencias negativas sin querer a otras personas. Así que, y uno termina dándole pena también, pero afrontando la situación, porque ¿qué más va a hacer? Tiene que echar hacia adelante. Y se necesita
inteligencia, digan inteligencia, y sabiduría, digan sabiduría fuerte, para ordenar la vida, para ordenar los espacios, para ordenar cualquier cosa. Se necesita siempre de una inteligencia que haya detrás cuadrándolo todo. Si no fuese así, sería imposible ordenar la vida. Lo terrible de lo que tenemos y en el entorno en que vivimos es que todo tiende al desorden. Organice todo usted hoy, ahora en la noche, levántese en la mañana, todo está ordenadito, espere que se levanten los que viven en casa, mire la casa en la tarde y verá cómo está. Y si hay niños, piquiñita, ¿cierto? Entonces, todo se termina desordenando y siempre tendemos hacia allá. Y cada que se desordena, se requiere de alguien inteligente, sabio, que sepa dónde van las cosas y que vaya colocando cada cosa en su lugar. Por terrible que esté esto allí, el que va a arreglar sabe que no puede llevarse la vasenilla para la cocina, que esa tiene otro lugar. Amén. Que la papelera del baño debe ir allá y cada cosa en su lugar. Eso fue verdad en el momento en que Dios por primera vez está ordenando todo, y lo es también hoy. Pero yo lo que quiero resaltarles en esta noche es que en cuanto a los espacios para vivir, y sobre todo de nuestra propia vida, de nuestro propio cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de lo que somos nosotros como seres humanos, porque también nos hemos desordenado. De hecho, la Biblia dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y hemos tenido vidas desordenadas y hemos sido salvos por el Señor Jesús. Pero aún siendo salvos, si no nos ponemos de acuerdo con la inteligencia divina, nuestra vida puede seguir con desórdenes. Entonces, por eso la necesidad imperante de que en cada uno de nosotros esté el Espíritu Santo. Amén. Ordenar es poner cada cosa en su lugar. Hay cristianos que tienen desórdenes económicos. Amén. Y en este tiempo sí que se los están causando. Precisamente en este mes. Se están metiendo a comprar cosas que no pueden comprar. Y que el comercio le está diciendo, oiga, le llegan a unos mensajes ahora por el celular, corre por los regalos. No, pues ya voy, ¿cierto? Ya voy, claro. Pero así le dicen a uno, corre, corre, que se acaban. Incluso le dicen, puedes obtenerlos ahora y pagarlos en 36 cuoticas. Ya sabe qué es eso, ¿no? Le queda encartado el diciembre del 22 y también el del 23 por los regalos de ahora. Y hay gente que se mete porque no tiene orden, no lo tiene. Hay personas que están desordenadas, o estamos, para incluirme yo también, en el tiempo. A toda parte llegamos tarde. Todo lugar estamos siempre llegando tarde. Tarde aquí, tarde allá, y en toda parte, en toda parte nos miran el reloj, pero y de ahí sale a llegar tarde a otro lado y a llegar tarde, y siempre está llegando tarde. Hay personas que tienen desordenadas las ideas, y ese sí que es peligroso. Las ideas desordenadas y las creencias. Hermano, y si usted va a seguir el evangelio, ordene sus creencias. Usted no puede estar creyendo unas cosas y quedarse con ellas de cuando era hippie y otras ahora que es cristiano, y dice, no, pues yo voy a conservar estas de hippie
y me voy a quedar con estas de cristiano y las combina. Eso es un desorden. El Señor separó la luz de las tinieblas y a las tinieblas llamó noche y a la luz llamó ¿cómo? Día. Y eso es lo que dio identidad. Hay personas que tienen desorden en sus relaciones. Sus relaciones. Por ejemplo, novios que se quedan donde la novia hasta la 1 de la mañana. Eso es un desorden. ¿O no, hermano? ¿Ustedes qué dicen? O yo no sé, pero a mí me parece que es desorden. ¿O será que no? Ya hoy no es desorden eso. ¿Eso es normal o qué? No, eso no es normal, ¿verdad? Desorden, por ejemplo, de la hermana que se va casi todo el tiempo para donde la mamá y deja al esposo solo. O él se va y ella mantiene sola. Desórdenes. Son desórdenes familiares. Y así por ese estilo hay desórdenes por ejemplo, en los hobbies o en la diversión. El hobby tiene que ver con el espacio de recreación que yo tengo, ¿no? Que comparto, que hago esto porque con esto tengo un rato de esparcimiento, pero vuelvo al trabajo. Hay gente que está tan desordenada que cree que la vida se le volvió un hobby. Y todo es como buscando el placer. Y eso todo tiene que ver con desórdenes. Hay desórdenes para la vida espiritual. Hay gente que no tiene espacios para orar, lo hace cuando pueda, lee la Biblia cuando pueda, si es que lo hace, y tiene desórdenes ahí porque no se ha propuesto a colocar unas reglas para guiar su vida. Es decir, que la vida tiene que ser guiada por algunas reglas. Hay unos espacios, estas paredes. Mire, esto hasta ha habido que colocarle no solo pared, sino meterle por dentro espuma y una cantidad de cosas para limitar con el de enseguida, para que no se forme un desorden, porque todo eso puede pasar. Hay muchos que estamos desordenados en los alimentos, ¿verdad? Gente que lo de la comida, como que eso no es importante en su vida. Y si desayuna o si come, eso da lo mismo. Entonces hay gente desayunando a las 12, comiendo a las 4 o 5, cenando a la 1 o 2 de la mañana. Imagínense esa vida, ¿sí? Una vida ¿qué? Desordenada. Desórdenes en las bebidas. Gente que no le echa sino gaseosa al cuerpo, que no, le mete por ahí harina, un pan, y bueno, está en una cosa terrible. Desórdenes por todo lado. Desórdenes en la manera de vestir. También hay unos desórdenes ahí de cómo se viste la persona. Desórdenes en la manera de hablar. Se habla de ciertas maneras que se hiere, que se daña. Y las palabras de las cosas que más hay que ponerle cuidado, porque una palabra que sale, aunque usted no la mandó con esa intención, eso golpea igual. Entonces, hay desórdenes en todo eso. Tendríamos hoy, con toda sinceridad, que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cuáles son mis desórdenes? ¿En qué área de mi vida soy un desordenado? ¿Qué rincón de mi vida se ha quedado sin barrer? ¿A qué rincón de mi vida hace tiempo no entro y se llenó de polvo, se llenó de telarañas, se llenó de muchas cosas? ¿Cuál es ese espacio en el que estoy así? Y que eso en últimas lo que hace es dañar la vida, dañar la psiquis, llevarnos al error, llevarnos al fracaso, porque la gente
con demasiado desórdenes va a sufrir accidentes, va a sufrir pérdidas. Y claro, un accidente y una pérdida de algo más, la gente termina diciendo, los cristianos terminamos diciendo, oiga, parece que Dios como que me abandonó, Dios como que me dejó. ¿Dónde están las promesas de cuidado de Dios? ¿Dónde está lo que Dios dijo el domingo de que me guardaría? Pero vivimos en desorden. Entonces, es necesario que seamos conscientes de dos cosas: que la vida tiende a desordenarse, pero que el Espíritu de Dios nos puede ayudar a ordenar. Amén. Tóqueme al de enseguida y dígale, no se duerma ahora porque están hablando del Espíritu de Dios. Esa es una de las virtudes de mis mensajes, que la gente se va quedando lelita, tan concentrada que se duerme. Amén. Esa es una ventaja. Gloria al Señor. Dice Isaías 5:20 al 23, hay un ay de dolor, hay un ay sin H, que es un ay de ay, 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 ay. Sí es. No de hay, de haber, sino de hay. Cuando usted vaya a escribir que hay galletas, póngale H. Pero si usted va a decir que no hay, diga hay, se acabaron las galletas. Eso es distinto. ¿Listo? Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, es decir, que no marcan diferencia. Y a lo bueno, malo, que hacen de la luz, tremendo, ¿no? Coger la luz y volverla tinieblas. Y más tremendo esto, y de las tinieblas, luz. ¿Cómo hace uno para convertir las tinieblas en luz? Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Unas vidas descontroladas totalmente. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino. Podríamos colocarle aquí otra cosa: los que son valientes para beber gaseosa. Amén. ¿Sí nota? Ay, yo no bebo vino, pero te bebes 3 y 4 Coca-Cola en el día. Apenas les da risa con nervios. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar. Aquí dice bebidas, pero haga énfasis en el verbo mezclar. Cualquier cosa. Porque las mezclas son un ataque a la santidad. Ni un amén, ni siquiera el del pastor asistente. Pesado. Y nos predica que digamos amén y vean, no me dice amén. Bendito el Señor. Los que justifican al impío mediante cohecho y a los justos quitan su derecho. Puras mezclas, terrenos desordenados, desiertos, sin agua, sin producción, sin hierba verde, porque todo está puesto en el lugar que no es. Mire a las personas buscando en las casas sus cosas cuando no las encuentran y rápido entra el enojo, entra el estrés, entra el desánimo. Ya no voy por allá, ya no me pongo nada, porque no se encuentra. ¿Verdad? Vamos a pensar un poco en Israel.
que quiso ordenar su vida de acuerdo a sus propios conceptos. Recuerde que Pablo dice, y todo esto les aconteció para que no hagamos como ellos hicieron. Israel conceptualizó su vida, la pensó a su manera y no a la manera de Dios. No quiso realmente tener en cuenta la ley, mucho menos a sus profetas, sino que lo dijeron a su manera. De hecho, los profetas y los que denunciaban sus pecados se convirtieron en una especie de enemigos para ellos, de aves de mal agüero, ¿sí? Que les predicaban maldiciones, que les predicaban que les iba a ir mal, pero no era que los profetas quisieran que a ellos les fuera mal, es que les estaban anunciando que de acuerdo a la siembra que estaban haciendo, lo que iban a cosechar eran grandes problemas. Solo eran buenos expertos en analizar los procesos, esos eran los profetas. Y por la desobediencia fueron esclavizados por los babilonios. Esto ya ustedes lo conocen, tal vez algunos no, pero ellos fueron esclavizados por los babilonios y vivieron considerando que con Babilonia ellos habían llegado a su final, que ese era el resultado de toda su siembra. Habían sembrado vientos y habían cosechado tempestades, ¿sí? Y por ese desorden espiritual, porque cometieron sacrilegio. Cometieron sacrilegio. Al templo metieron cosas que no tenían que meter. Fueron vestidos de manera que no deberían ir vestidos allí. Y eso es lo que dice ahí de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Que a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Y que no distinguen entre un espacio y otro. Entonces, eso les pasó a ellos. Cogieron la montaña y la volvieron templo. Y el templo lo dejaron vacío. Lo dejaron caer. Y lo hicieron todo a su manera. Escribieron sus propias leyes. Y buscaron sus propios dioses. Lo hicieron a su propia manera. Y eso les trajo pérdidas significativas. Perdieron seres amados. De la cosa más terrible es perder los seres amados. Pero aparte de eso fueron ultrajados, violadas muchas de sus doncellas, sus ancianos. En el tiempo de la conquista babilónica, muchos ancianos fueron humillados, atravesados por la espada. El rey, que era como el orgullo de toda nación en este tiempo, fue encadenado. Era muy humillante ver al rey encadenado. Las noticias del ejército fue que cayeron en batalla, que murieron cientos de ellos, miles, allá, y que no hubo fuerza para detener la inundación de los babilonios. Las personas ilustres iban humilladas y llevadas incluso con taparrabos, como lo anuncia el mismo Isaías, que se le dijo que tenía que andar desnudo en medio del pueblo. Desnudo no es que andaba realmente sin nada. Desnudo era que llevaba una túnica de esclavo, ¿sí? Pero eso era estar en desnudez. Cuando usted ve una persona por ahí con los zapatos ya rotos por todos lados, no le cabe otro roto más, los pantalones sucios, la camisa casi que se le transparenta, usted dice, esta persona vive en desnudez. Algo así fue lo que tocó por algún tiempo ilustrar el profeta Isaías. La ciudad, los palacios, los muros, el templo, y esto, escuchen, los libros sagrados fueron destruidos.
Eso es muy duro. Usted sabe que tengamos que ver y presenciar que nos cojan las Biblias nuestras y nos las quemen, por ejemplo. ¿Cómo nos ponemos? No sé qué duele más, si eso o que se muera un familiar o que se caiga el templo. Son cosechas muy dolorosas. Los sacerdotes asesinados, los vasos del templo profanados. Todo ese desastre a ellos les hizo pensar que ellos no fueron cuidados por Dios. Eso pensaron ellos. No, Dios no nos cuidó, Dios nos abandonó. A Dios le ganó Marduk. Imagínense, comenzaron a decir, a Dios le ganó Marduk, el dios babilónico. No, Sin no fue capaz con Sin, dijeron ellos. Y aquí nos dejó a nuestra suerte. ¿Y sabe qué era lo terrible? Que los que fueron allá eran de los mejorcitos que podían haber. Entonces, cuando uno se siente como que es mejorcito, uno dice normalmente, ¿y por qué a mí? Bueno, ¿por qué no a ese loco? ¿Por qué no a ese marihuanero de la esquina? ¿Por qué no a esa prostituta le cayó el cáncer? ¿Por qué le tuvo que caer a mi esposa? Y uno pregunta, ¿por qué a mí? Porque uno todavía cuenta por ahí como con unas reservas de justicia y dice, es que yo he orado. ¿Cuánto que evangelicé yo? Y comienza uno a hablar de yo y se vuelve un yoyo, ¿cierto? Se vuelve un yoyo. Entonces Dios queda por allá y queda uno rodando sobre su propia piola. Sube y baja, sube y baja. Aún en medio del castigo, yo no sé si usted cree esto, pero yo se lo voy a soltar. Aún en medio del castigo, Dios nos está cuidando. Aún en medio de la disciplina más terrible, Dios nos está cuidando. Aún del espacio más desértico que haya, Dios nos está cuidando. Hay una promesa para nosotros. No se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Jehová guardará. Amén. Denle el aplauso a Jesús. ¿Sabe qué dijeron ellos? No, estos problemas le quedaron grandes a Dios. Esto fue muy grande para él. De hecho, en Israel había una corriente que creía que Jehová era Jehová de los ejércitos. Por ejemplo, y si tenían eso, era un Dios local que solo era experto en guerra. Por eso muchos de ellos se buscaron un Dios que les ayudara en lo que tuviera que ver con los cultivos. Porque dijeron, es que Jehová es de ejércitos. Cuando sea de la guerra, ya invoquemos a Jehová. Pero para lo que tenga que ver con cultivos, Jehová no nos sirve. Necesitamos es un Baal. Entonces el Señor les dijo, así es la cosa. Por eso todas esas leyendas que hay allí, esas historias que nos muestran que Dios fue poco a poco mostrando que en todo campo Él es autoridad. Amén. Él es autoridad. Nosotros hay partes que se las dejamos a Dios y hay otras que no. Como que déjeme esto a mí, yo lo manejo. No vaya a meter la mano acá. Entonces Dios dice, bueno, hágale. Y luego se le pudre todo eso y ahí, vean, yo como era de bueno y mire ahora. Tengo por ahí un hermano que anda más quebrado que un quebrado. Y es porque a veces hemos sido buenos para las cosas y Dios nos está dejando ahí. No nos está descuidando. Nos está dejando que nos agote hasta la última fuercita que tenemos. Y nosotros a veces con la última fuerza todavía chapaleamos. Pero la verdadera entrega al Espíritu. ¿Cómo empieza el capítulo que leímos? A ver, ¿cómo empieza diciendo? ¿Cómo empieza? ¿Cómo es que dice?
La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en parte con su espíritu, ¿cierto? Y yo le ayudé a que me pusiera en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y yo pasé cerca de ellos. Y bueno, sí, así a veces es nuestras Biblias. Así es que nosotros escribiríamos nuestras Biblias. Yo le ayudé un poquito a Dios. Nosotros a veces creemos que le ayudamos a Dios. ¿Sí? Eso a veces con Dios, hermanos, realmente es como un juego de niños. Que el niño le dice, venga, le ayudo, papá, hágale, agarre de ahí, ayúdeme. Pero realmente el que está haciendo toda la fuerza, ¿quién es? Y el papá no le suelta porque sabe que le suelta no pasa nada ahí con el niño. Pero lo lleva allí. Hermanos, por eso a veces nos creemos con un poco de derechos y nos enojamos con Dios. Pero este texto dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó. En el espíritu, amén. Me llevó. No tuve nada que ver. Me llevó totalmente Él. ¿A quién le gustaría que lo llevara totalmente Él? A ver. Voy a volver a preguntar. ¿A quién le gustaría que lo llevara totalmente el Espíritu de Dios? A ver. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿verdad? Pero eso tiene sus implicaciones. Que usted no va a ir donde a usted le gusta, sino que usted va a ir a donde Dios lo quiera llevar. Amén. Démosle una alabanza al Señor. Eso fue lo que pasó aquí, que ellos no fueron. Y en este caso Ezequiel no fue donde él quería, sino donde Dios lo llevó. Y lo lleva de Babilonia, se lo lleva prácticamente a Israel, a la tierra, en visión, ¿sí? En el espíritu, y lo coloca en medio ahí de Jerusalén, de esa ciudad abandonada, de esos campos de batalla. Y ya Ezequiel no puede distinguir, porque solo hay huesos, así que se demoró, no fue rápido. Ya los huesos estaban secos, y dice, secos en gran manera. ¿Cuánto había tenido que pasar para que estuvieran secos en gran manera? ¿Un año? ¿2? ¿A cuánto tiempo sacamos los restos normalmente nosotros en nuestra cultura? A los 4. Y a veces se encuentra que todavía no están secos en gran manera. Así que tuvieron que haber pasado tal vez 20, 25 años, no sé, pero tuvo que haber pasado muy buen tiempo. Y allí en medio de ese valle se encontró con una historia muy desagradable, porque se encontraba otra vez, tenía que volver a sus recuerdos dolorosos, a sus historias pasadas de sus pérdidas. A veces no queremos que nos toquen esos temas, porque esos temas a veces se quedaron allá tapados. No sé si les ha ocurrido que para ordenar algo lo que hacemos es tapar. Póngale algo aquí, ya queda. Pero que alguien vaya, que el niño vaya como a medio mover esa cobija o eso y verá lo que la mamá hace. ¡Caca! No mueva ahí. Porque sabe que si mueve, le ve el desorden. Y se enoja y nos enojamos cuando eso va a pasar. Es decir, que aunque parezca ordenado, ¿qué? No está ordenado. Y eso nos puede haber pasado en algunas cosas de nuestra vida, que las dejamos ahí quietecitas, que no las volvimos a hablar, pero el Señor muchas veces nos va a volver a traer ahí para que las miremos de frente. Amén. Y vamos a ver que eso ya está seco, pero ahí sigue todavía todo eso. Así que, ¿qué es lo que hay frente a Ezequiel? Bueno, él tiene que ver que definitivamente lo que hay es una familia desintegrada. Que todos los que están en Babilonia solo lloran y recuerdan a sus seres queridos, o que de pronto no volvieron a hablar de ellos, pero están amargados de cómo Dios no hizo lo que tenía que hacer.
Están sin rey, sin ejército, sin ciudad, sin tierra, sin templo, sin sacerdocio. Prácticamente están abandonados, sin Dios, casi sin Dios están allí. Porque si usted lee el Salmo 137, dice que colgaron las arpas. Y eso es una señal cuando uno ya no quiere alabar. Y usted ya no quiere ir a poner YouTube y la música de los voceros o de los Devia o de Akerles. Ya no quiere nada. Ya no carga el celular con música, nada. No quiere alabanzas. Viene al culto y ya no quiere alabar. Porque usted dice, no, yo ni Dios tengo. Y ahí es donde la vida entonces está en un completo desorden. Está sin saber para dónde ir. Ahí es donde uno menos pudiera creer que el Espíritu de Dios va a llegar. Y uno va a decir, no, aquí ya no pasa nada, conmigo no pasa nada. Y aquí les voy a decir algo. Yo no sé cuál es el más desordenado de su casa, cuál es el asunto más desordenado que hay en su casa. Y usted pudiera decir, con este desorden, ¿qué presencia de Dios va a llegar? Y yo hoy quiero invitarlo a que crea que allí donde está el desorden más terrible, el más opcionado para llegar es el Espíritu de Dios. Muy poquitos lo creen, pero es el Espíritu de Dios. Amén. Yo creo que el Espíritu lo ve a usted. Ojo que le estoy hablando desde otra perspectiva del desorden, porque el Espíritu le ve a usted esa área desordenada y él como que se frota las manos, como nos mandó por aquí un video el hermano Andrés, frotándose las manos como con ganas de algo así, se frota el Señor, se lame los labios y como que y alguien diría, no, el Espíritu de Dios lo está rechazando. En este tiempo no, le mira su desorden y le dice, ay, si solo me diera un lugarcito, yo me encargaría de ayudarle a que ese rinconcito le quede bien ordenado, le quede bien para que pueda seguir hacia adelante. Dele fuerte el aplauso al Señor. El Señor lo llevó a la parte más desordenada del pueblo. Tal vez en Babilonia ya estaban ordenando, ya tenían algunas cosas, pero su historia pasada era terrible, de emociones frustradas, de pensamientos confundidos. Eso era lo que había en el pasado y que no se quería hablar. Y el Señor coge a Ezequiel, lo lleva hasta allá y le dice, y me hizo pasar. Amén. ¿Sabe que en estos días de encuentros familiares nos hacen pasar otra vez por los recuerdos? Y cuando ves a personas que hicieron cosas, las ves y ahí mismo se te revuelca todo. Este diciembre es bueno para eso, es como un mes que de la alegría, pero de muchos encuentros emocionales fuertes y pesados. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo, dice él, y por cierto, secos en gran manera. Pero aquí empieza lo bueno. Le dijo Ezequiel, el Señor a Ezequiel, hijo de hombre. Mire cómo lo llama, no le dijo Ezequiel. Hijo de hombre. Usted venga, Adán. ¿Vivirán estos huesos? ¿Qué se responde? No, pero ¿qué se responde? Eso ya ustedes lo dicen porque lo dijo Ezequiel. Pero normalmente, ¿qué respondería uno? ¿Qué respondería usted así? Porque si usted dice, no viven, es como si ignorara que Dios es espíritu y los puede hacer vivir. Si dice, sí, pueden vivir,
¿cómo sabe usted si Dios no los quiere hacer vivir, no viven? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo hacer? Por eso, esta pudo haber sido la mejor respuesta. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y entonces dice, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar, ¿qué? Espíritu en vosotros y viviréis. Hermano, ¿cómo hace un hueso para oír? Quiero decirle que alguien en su casa puede estar terminando el año como un hueso seco que no oye. Y usted le tiene un gran cartel cuando lo ve. El rebelde, la rebelde, el que no hace caso. Aquí llegó el que hace lo que le da la gana. Eso no oye ni entiende, como un hueso. Porque si usted lee el libro de Ezequiel, a eso son comparados los israelitas o los judíos allí en la tierra. Dice, ¿sabe qué le dijo el Señor a Ezequiel por ahí en el capítulo 3? Le dijo, háblales, he aquí, hijo de hombre, te pongo delante de esta nación, es un pueblo rebelde y son como rostro de diamantes, una cosa terrible. Son duros de servir, no oyen, no bajan la cabeza. Y hay áreas donde nosotros no queremos bajar la cabeza y nos quedamos firmes. Y lo hago así, y lo hago a mi manera, y lo hago como yo quiero. ¿Y qué problema en el que nos metemos cuando creemos que nos mandamos? Y que podemos hacerlo a nuestra manera, y que ya somos grandecitos, y que ya tenemos mucho tiempo en el evangelio, y que nos movemos a nuestra manera. ¡Qué terrible es eso! Amén. Pero el Señor sabe que es un desorden y que esa es tu parte de hueso seco, de osamenta, de cementerio, donde huele mal, donde no hay esperanza, donde realmente no hay nada. Y es más, muchas veces dejamos de hablar de eso porque hemos perdido la fe y decimos, es que aquí ya no se puede hacer nada, ¿y para qué hablo de eso? Y es ahí donde el Señor nos lleva para decirnos que todavía hay algo para hacer. Y por eso dice, oíd palabra de Jehová, huesos, porque voy a hacer entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y dice el verso 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Amén. ¿Qué era lo que no había? Espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. Ya no era sobre huesos, sino sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en estrella. ¿No? Puede ser que la obra, y yo quiero que me presten atención aquí con toda sinceridad, puede ser, hermanos, que la obra de la palabra de Dios en su vida vaya por allá en ese nivel, en el nivel en que usted ya no es un hueso seco, en el nivel en que usted no es una persona desmembrada, porque allí lo que estamos hablando es de que era un desmembramiento el que había, hueso por acá, calavera por allá, esto por acá, todo.
Pero puede ser que al haber llegado a la iglesia y el trato que le está haciendo Dios y la palabra que ha venido escuchando, usted ya se siente como que hay algo en usted, como que ya hay un orden, porque ahí lo primero que se hizo fue ordenar hueso con hueso, todos los deditos, ¿cierto? Todos los falanges, todo esto tuvo que irse ordenando bien y cuadrarse donde era, porque hubieran quedado cuerpos mutilados. No, él vio cuerpos en un orden, y puede ser que su vida ya tenga cierto orden, pero puede ser que todavía le falte espíritu en su propia vida. Puede ser que no tenga claro cómo caminar y le cueste cuando le decimos, hermano, es que la palabra de Dios dice esto o dice aquello, ¿sí? O dice esto otro. No, puede ser que nos hayamos incluso conformados a ser muertos o cadáveres eclesiásticos, que venimos a la iglesia, que nos juntamos con los demás, que incluso hasta nos dicen que sirvamos y servimos, así sea para asustar a otros, pero ahí estamos como hacen los muertos. Pero como que nos tienen que empujar, como que nos tienen que arrastrar, como que nos tienen que llevar. Y hay personas aquí que si muriera su papá, su mamá, su esposo, su esposa, seguramente ni volverían a la iglesia, se descarriarían, se irían a otro lugar. Hay personas aquí que viven más por la fe y la oración de otros que por un espíritu propio en ellos. Pero ahí están, ya gracias a Dios, no como huesos secos, sino como muertos, que les falta que el Espíritu de Dios venga sobre ellos y los haga caminar por sí solos. Gente llena de miedo, gente estancada en sus propios temores, que yo no puedo, que yo no soy capaz. Personas que incluso han sido nombradas y llamadas por Dios a servirle, pero ahí están temblando, asustados. ¿Y yo ahora qué voy a hacer? ¿Y yo en qué me metí? ¿Y a mí por qué me pusieron aquí? Y esta posición no me gusta, y yo aquí no me siento bien. Y de pronto se siente que lo van a tener que empujar, y de pronto hasta lo vamos a arrastrar. Tal vez lo cogeremos del pelo y desde enero lo llevaremos hasta diciembre, hasta que llegue otra vez allá. Pero tiene que llegar un momento donde usted no sea arrastrado por otro, sino que llegue de cualquier parte el Espíritu de Dios y lo mueva para que usted tenga vida en sí mismo y no por lo que otros le hagan. Dele el aplauso al Señor. Dele más fuerte el aplauso al Señor. ¿A cuántos muertos hubo que llevar todos los miércoles a las familias BID? Y el líder tuvo que ir y llamarlo y hacer un grupo y mandarles, incluso tuvo que hacer saltarines y de todo. Hermano, mire cómo salto. Hermano, mire lo que vamos a hacer. Mandarles la foto de la hamburguesa que se iban a comer, del asado que iban a tener para poder llegar. Hay que como que hacerles oler algo para que lleguen. Y de verdad, cuando como que huele a fiesta, allá voy a estar, eso va a estar bueno hoy. Pero es porque está muerto. No está perdido, no es un hueso seco, pero está en un nivel de mero muerto, que hay que arrastrarlo, que hay que llevarlo, que hay que empujarlo, que hay que convencerlo. Que le fastidia que le hablen de los proyectos de la iglesia, que le fastidió que le hablaran de una ofrenda, de un voto. ¿Y por qué hablan de esto aquí? Porque está muerto, todavía no entiende de qué se trata el reino de Dios, de cómo se mueve esto. Es un muerto porque todavía dice, ¿cómo así? Y a mí porque, y yo con esta situación, y yo en esto que estoy, y con esta peladez, y con esta falta de fuerza, ¿yo para dónde me voy a mover? Pero yo doy gracias a Dios porque al menos estás allí como un muerto. No me asusta tu crítica, pero yo hoy en el nombre de Jesús y como tu pastor te hablo a tu corazón. Si has tenido que llegar con
una pipa de oxígeno hasta diciembre para entregar el cargo y decir, ay, recíbame que me voy. Oye, ya no me ponga en nada. No me ponga en nada. No me voy a poner en nada. Hace días estaba en una iglesia predicando, una dominical, y yo sentía que del cielo me caía un chorro, pero chorro de palabra. Y yo como que la recibía por arriba y toda la botaba, hermano. Y dele. Pero yo sentía que era que no podía parar. Y ya llevaba como hora y media y tire palabra. Yo no podía parar. Y yo iba apenas en el capítulo como 37 de Isaías y dije, uy, esto hasta el 66 sería delicioso. Vaciarles todo esto en esta dominical. Hermanos, el pastor se paró, me puso un papel con una frase. Bueno es, no se me olvida esa frase. Bueno es que termines ya. Y yo caí otra vez como al lugar de los muertos. Y dije, claro, dije, hermano, cogí como pude porque era orden del líder, del pastor, entonces cogí. Hasta el momento donde iba predicando se habían ido 2 familias enteras del lado dominicano, pero yo ni los había visto. Pero el pastor se estaba viendo y se me está yendo la gente. Bueno es que termines ya. Y lo puso ahí. Y mientras él fue de aquí a la silla, el Señor le habló. Y le dijo, ya me manda papelitos. Esa frase le soltó en su mente. Y cuando él llegó allá, llegó a tirarse a la silla, a llorar. No lo estoy diciendo porque el Señor me lo haya dicho a mí, porque cuando yo terminé de predicar, él pasó y comenzó a llorar y a pedir perdón. Y a decir, no te vayas, Espíritu Santo de nuestra iglesia, quédate aquí. Y mientras estaba en la silla le dijo, y si yo quiero hablar hasta que se vaya el último, ¿qué? Si yo quiero hablar hasta que se vaya el último, ¿qué? Recuerdo que era la semana de servidores. A eso me habían llevado a un programa a Bogotá. Era la semana de servidores. Pero ¿sabe qué me pareció hermoso de ese pastor? Que fue capaz de pararse ante la iglesia y decir, perdóneme, Señor. Y dijo, Pastor Darío, venga y ore por mí, que he pecado contra el Señor. Era un miembro del consistorio anciano. Yo no sabía ni cómo ponerle la mano. Sí, porque uno tiene respeto por ellos. Pero estaba haciendo todo eso. Y fui a un miembro del consistorio que le dijo que tiene mucha autoridad y le dijo, ya me manda papelitos. Ya quiere hacer lo que le da la gana. Ya quiere moverse a su manera, que yo voy, que yo vengo, que yo me muevo, que yo me siento y que yo me paro. Pues el que se mueve en la carne para Dios es simplemente un muerto que no hace nada para su gloria. Solo se mueve en su carne y en su carnalidad. Y puede ser que nos vean haciendo mucho y moviéndonos mucho, pero delante de Dios estamos muertos. Ni siquiera dormidos, muertos. Porque es necesario que se meta el Espíritu de Dios. Y le voy a dejar esta nota porque ya voy a terminar. Que no sea que alguien se pare y se vaya. Le voy a dejar esto, hermanos. Tenga en cuenta que si usted le dice a Dios que lo llene del Espíritu, perdone, yo lo digo tan fuerte, usted ya no hará lo que le da la gana.
usted simplemente le preguntará a Dios, ¿y usted está de acuerdo con esto, Señor? ¿Usted quiere que yo haga esto, Señor? ¿Usted me da permiso, Señor, de hacer esto? Y esperará a ver qué le dice. Si Cristo, siendo Dios manifestado en carne, no se movió según su propia voluntad, sino que se sujetó a la voluntad divina, ¿por qué nosotros vamos a movernos como querramos? Amén. Póngase de pie, hermano. Dice el texto, y profeticé como me había mandado. Oh, primero llega la palabra. Y cuando el hueso seco escucha la palabra, le llega el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Alguien que levante sus manos y diga, yo recibo esta palabra. Y profetizó como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Y fue un ejército grande en extremo. Dígale algo al Señor. Yo le dije algo al Señor ahora antes de pasar aquí. Señor, usted es tan grande y tan amoroso que yo sé que usted nos puede llenar con su Espíritu Santo y hacernos sentir tu verdadera voluntad. Sin el Espíritu usted desordenará su vida. Sin el Espíritu usted andará en la carne. Sin el Espíritu usted confundirá su identidad. Usted confundirá su carácter. Sin el Espíritu usted no tendrá éxito. Caerá en bancarrota. Se convertirá en un hueso seco. Pero también digo lo otro. Con el Espíritu, por seco, por hueso seco que sea usted, el Espíritu lo llevará a otro nivel de vida. Gloria al Señor Jesús. Cantemos una alabanza. Maestro, necesito de un milagro.